La verdad más cruda y menos contada en la historia reciente del béisbol no es la monumental hazaña de Shohei Ohtani, sino el oscuro acto de traición y la subsecuente aniquilación profesional de uno de los talentos más brillantes de la Liga Nacional. Un jugador cuya arrogancia lo llevó del podio al cadalso en menos de 72 horas. Nadie esperaba que las palabras de un atleta, pronunciadas en la estela de una derrota innegable en la votación por el MVP, pudieran provocar no solo una multa de $600,000 y una suspensión, sino un cisma total con su propio equipo, los Mets de Nueva York, desatando una protesta de aficionados que obligó a las oficinas de la MLB a tomar una decisión de castigo sin precedentes: la expulsión efectiva del jugador estrella Juan Torres de la sagrada alineación del día inaugural. Analizaremos al detalle lo que muchos consideran la peor implosión de ego en la historia moderna del deporte, desvelando el momento exacto en que la envidia se transformó en veneno puro y qué papel jugaron los Mets en esta debacle organizacional. Esa es exactamente la historia explosiva y llena de matices que 3003 titulares del béisbol va a desentrañar con ustedes ahora mismo. El catalizador de este drama no fue una lesión ni un mal desempeño, sino la magnitud abrumadora de la grandeza de Ohtani, una fuerza que no dejó espacio para la segunda opinión. Cuando se revelaron los resultados del MVP, la victoria unánime de Ohtani no fue una sorpresa, sino una declaración de tiranía deportiva. Pero para el resto de los mortales, especialmente para Juan Torres, quien quedó tercero con unos respetables 231. 2 puntos. Ese resultado fue una daga. El experto en análisis deportivos Dr. Esteban Silva lo resumió perfectamente. La brecha de 189 puntos entre Ohtani y Torres no fue una diferencia de habilidad, fue una condena de la realidad. Ohtani ya no jugaba en las ligas mayores, jugaba en su propia órbita. Vimos el clip, la cámara enfocó. El rostro de Torres, al escuchar su nombre en tercer lugar, se transformó. No había la decepción noble del competidor, sino la negación visceral del hombre que cree que es el centro del universo. Dicen que en ese momento, fuera de cuadro, apretó los puños con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, una furia silenciosa que no pudo contener. La calma del periodista se rompió cuando Torres, en una entrevista televisada que pretendía ser una autocrítica, soltó el veneno. Primero, intentó justificar su tercer puesto, argumentando el difícil proceso de adaptación a Nueva York y a un nuevo rol. Pero la justificación pronto se convirtió en un ataque directo. Yo merecía por lo menos el segundo puesto, si no el primero, bramó Torres, visiblemente inflamado. Pero lo que selló su destino no fue su queja, sino la burla pública y descarada hacia su colega y segundo lugar, Carlos Suárez. Si me pone medajo de ese tipo, es francamente una broma. Suárez solo tuvo suerte de que su estadio es un campo de tiro. Mis números son más limpios. Suárez, recordemos, había logrado el título de jonrones y remolcadas en su liga. Insultar a un rival directo en público es un error. Insultar la integridad de la competición y deslegitimar los logros de un compañero de profesión en directo, eso es un acto de guerra contra el profesionalismo. Y el golpe final, el que cruzó la línea de no retorno, fue su ataque directo al galardón mismo. Si hubiera ganado, no habría aceptado este premio ridículo. Es un circo sesgado. Este comentario no era solo una rabieta, era una afrenta directa a la historia, al Salón de la Fama
y a la propia institución del béisbol de Grandes Ligas. Muchos en la comunidad deportiva intentaron defenderlo, argumentando que era solo la frustración del momento, la pasión competitiva que se desborda. Pero esta línea de defensa se desmoronó bajo el peso implacable de los datos. Mientras el WAR de Ohtani escalaba a un estratosférico 9.4, el de Torres se estancaba en un 5.8, apenas superando el 4.9 de Suárez. El experto en estadísticas, la doctora Elena Guzmán, lo dejó claro en su análisis. El 5.8 de Torres lo convierte en una estrella. El 9.4 de Ohtani lo convierte en una anomalía. Torres tiene razón en estar orgulloso, pero su declaración de merecer el segundo puesto es refutada por el dato. Su frustración no tiene base objetiva, solo ego. Mientras la opinión pública se incendiaba, la situación exigía un faro de dignidad, y ese faro apareció en la figura de la estrella de la Liga Americana y también MVP, Aaron Judge. Cuando le preguntaron sobre los comentarios de Torres en su propia rueda de prensa de celebración, Judge demostró una inteligencia emocional que el otro jugador carecía. Tras un silencio tenso que duró apenas un segundo, Judge pronunció las 5 palabras que se convertirían en el lema de esta controversia. La envidia no crea grandeza. Siguiente pregunta. 5 segundos. En ese lapso, Judge no solo desmanteló la crítica de Torres, sino que le dio una lección de decoro. El mensaje era cristalino. No mereces nuestro tiempo. Esta respuesta fue aclamada como la voz de la MLB, la respuesta adulta al berrinche de un niño mimado. Sin embargo, cuando parecía que el capítulo se cerraba, el agente de Juan Torres introdujo el giro argumental que lo cambió todo. En un movimiento tan irresponsable como calculador, el agente usó sus redes sociales para convocar a la base de fans de los Mets, acusando a la MLB de tener una estructura corrupta diseñada para favorecer a ciertos jugadores, y les instó a alzar la voz contra esta farsa. Esto ya no era un problema de ego, era una incitación al caos organizacional. Al día siguiente, 300 aficionados portando pancartas que rezaban MVP es una estafa y Justicia para Torres se congregaron frente a la sede de la MLB en Manhattan. Lo que había sido un asunto interno de un jugador y su frustración se había transformado, gracias a la manipulación de su agente, en un escándalo social y un ataque directo a la credibilidad de la liga. La MLB no podía tolerar un desafío público a la integridad de su proceso de votación, especialmente uno que había provocado disturbios en las calles de Nueva York. La respuesta fue rápida y brutal, una demostración de fuerza para restablecer el orden. La liga impuso primero una sanción a la organización de los Mets, una multa por fallo en la supervisión organizacional y por permitir la actividad sediciosa de un agente afiliado. Y luego llegó la sentencia capital para Torres. Además de la multa de $600,000, una cifra sin precedentes por insulto al premio y daño a la imagen de la liga, se anunció la estocada final. Juan Torres quedaba suspendido para el día inaugural de la próxima temporada. La expulsión del escenario más sagrado del calendario, el día en que la esperanza renace en el béisbol, fue el castigo definitivo. El comisionado, en su declaración, fue tajante. El talento inmenso no otorga licencia para la difamación. El desorden en las gradas fue la consecuencia directa de una arrogancia sin control. La MLB no tolerará el menosprecio de sus galardones fundamentales. La lección que nos deja este cataclismo, mientras Ohtani continúa demostrando su grandeza con humildad silenciosa en el terreno, es que la diferencia entre un gran jugador y una leyenda inmortal no se mide solo en el WAR o en los jonrones.
Se mide en la madurez mental para aceptar una realidad superior y usarla como motivación, no como excusa para el vitriolo. El ego de Juan Torres, alimentado por su agente, lo hizo tropezar donde el béisbol exige dignidad. La frase de George, "La envidia no crea grandeza", es el epitafio perfecto para una carrera que se autosaboteó. Es un recordatorio contundente de que, en el deporte de élite, la victoria más importante es la victoria sobre uno mismo. Si este análisis les ha impactado tanto como a nosotros, muestren su apoyo con un me gusta, compartan esta historia con sus amigos y suscríbanse a 303 Titulares del Béisbol para no perderse el drama más profundo del diamante. Y ahora, díganos ustedes, ¿creen que el castigo de la MLB fue justo o fue una reacción exagerada a la protesta de los fans? Déjenos sus comentarios abajo.